Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy vamos a enfocarnos exclusivamente a hablar de la reactivación económica, pero teniendo en cuenta que sin un buen cuidado sanitario, todo lo que hagamos en esta época de pandemia puede perjudicar mucho más al país. Vamos a hablar acerca del proyecto que presenta el Ejecutivo al Congreso de la Nación y van a estar dos analistas destacadísimos en el primer y segundo bloque para desglosar ese documento y también para hablarnos sobre la situación de la economía en estos momentos en el país. Van a estar con nosotros el expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos, y don Alberto Acosta Garbarino, presidente de DENDE. El último bloque va a tener la oportunidad de rebatir, aceptar las críticas o incluso compartir opiniones el ministro de Hacienda, Benigno López. Así que todo hoy va a ser de economía, que va a ser muy importante. Y hoy también es un día una noche muy especial porque tenemos un debut. Hoy tenemos vino Aresti para degustar. Acompáñenme. Acá está un Cabernet Sauvignon Aresti de la cepa Carmenier y le presentamos esta marca famosa de vino de Chile, uno de los mejores vinos del mundo. Pasión familiar realmente, está ubicada en el Valle de Curicó, a 200 kilómetros al sur de Santiago de Chile. La viña pertenece a la familia Aresti desde hace 69 años y ha desarrollado una gran variedad de vinos con gran pasión familiar. Hoy te presentamos un Carmenier de la línea State Selection. Este Carmenier es seco y a la vez suave, con aromas a mermelada de mora, ciruela y cedro. En boca despliega leves toques picantes y especiales. Tiene taninos finos con un final muy, pero muy agradable. Es perfecto para combinar con pollo, cerdo, chorizos o platos italianos como canelones o gnocchi. Y recuerde, Aresti es pasión familiar. Esta excelente marca está también representada por Nobleza SRL y puede contactar con ellos al 555-236-555-090. Salud con Aresti. Breve pausa, iniciamos el debate. Bien, ¿qué tal, don Carlos Fernández Valdovinos? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por la invitación. Don Alberto Acosta Garbarino, gracias por venir, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, Carlos. También, Carlos, a los dos Carlos. Un placer estar con ambos. Bueno, antes de iniciar el debate, les invito, si quieren, compartir un rico café Lavazza, cuerpo, aroma y sabor inconfundible. Después del vino, un café Lavazza, para empezar un debate espectacular. Bueno, a ver, señores, ¿qué piensan del proyecto de ley de reactivación económica? ¿Cómo está el país para más deudas? ¿Está el país en condiciones? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿El proyecto es bueno? ¿No es bueno? ¿Qué piensan ustedes? Mira, primero quisiera hacer un poco un análisis o poner unos números un poco de dónde estamos ahora. El Fondo Monetario Internacional acaba de lanzar su nueva proyección sobre la economía mundial en general y la economía paraguaya en particular. Sí. Y ahí vemos de que la proyección es de menos 5% para este 2020. Sí, que yo creo que tuvo mucho énfasis la cuestión de que va a ser menos 5, que básicamente se va a convertir, si se cumple eso, en la peor recesión histórica del Paraguay. Pero hay otro dato que tal vez pasó un poco más desapercibido, que también es importante verlo. Si se cumplen los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, solamente en el año 2022 vamos a recuperar los niveles de PIB per cápita del año 2018. Dentro de 2 años. Es decir, básicamente vamos a tener casi que un quinquenio perdido. No va a ser como el caso de América Latina, que va a tener probablemente una década perdida, pero vamos a tener un lustro perdido nuevamente acá en Paraguay. Y esa es una situación preocupante. Preocupante no por el número per se, sino por las connotaciones sociales que va a tener eso en términos de empleo, en términos de pobreza que vamos a observar. Ahora bien, vayamos al plan, un poco para empezar a hablar. Y inicialmente te digo, era un plan estándar, ¿verdad? Que tiene 3 patas.
Una de las cuales creo la última vez que estuve en este programa me parecía importante preservar, que era la parte de la contención social, la red de las transferencias, en el cual básicamente hizo un buen trabajo el gobierno. Lógicamente, también escuché que hubo gente que no merecía que recibió, pero dado que fueron más de 1 millón de personas, van a haber lugares donde se filtre, pero básicamente es importante continuar con este programa de contención social de acá para adelante. Y la otra pata fuerte que puedo decir es la cuestión de las obras públicas. Y ahí tenemos que empezar a hacer un análisis un poco más profundo. O sea, las obras públicas, nadie puede discutir de que es una buena cosa que hacer. Principalmente aquellos proyectos que tienen un alto retorno. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado en términos, primero, de qué obra pública vamos a hacer para no caer, como dije la última vez, en los famosos empedrados chinos que no sirvieron para nada. Pero asumiendo que no va a ocurrir eso, tenemos que considerar también cómo vamos a financiar. Y ahí estamos entrando en el tema que nos preguntaste, porque ahí tenemos varias alternativas. Tenemos una alternativa de financiarla a través de los tributos o de lo que sobra después de los gastos burocráticos, de mayor endeudamiento, o una tercera que yo creo que tenemos que empezar a utilizar ahora, que es una mayor participación privada. Es cierto que el plan, por lo menos el que está más detallado, habla mucho de las APP, se va a simplificar el marco y después se van a lanzar algunos proyectos, pero todavía me quedó una especie de ganas de ver un poco más de algunos de estos proyectos de APP, que podemos hablar un poco más adelante, principalmente la cuestión del aeropuerto. Yo creo que el aeropuerto es clave para que vuelva a darse bajo la gestión de una APP, ya que vamos a necesitar inclusive para mantener la conectividad de nuestro país con el exterior, porque las líneas aéreas, estamos hablando con Alberto, tuvieron un golpazo, entonces no es seguro de que esas líneas aéreas van a volver a Paraguay y va a ser Algunas se declararon en quiebra ya. Va a ser muy importante la gestión para mantener estas líneas aéreas proveyendo el servicio en Paraguay, y el Estado no es un buen gestor. Ahora, la gente tiene una percepción últimamente pésima de lo que hizo el gobierno durante estos últimos 4 meses. Entonces no ve con buenos ojos otra vez otro endeudamiento de 350 millones de dólares. No ve correspondencia de parte del sector público respecto de las necesidades que tiene el país en estos momentos. Siguieron cobrando absolutamente todos sus salarios. Se han disminuido muy poco los privilegios que tenían. No han hablado de reformar el Estado, por ejemplo, con aquellos contratos colectivos que son inexplicables de entender, pero que se vienen manteniendo a lo largo de los años y que desangran al Estado. Bueno, en esas condiciones, sin mayores cambios en ese sentido, y elevando toda la responsabilidad sobre el sector privado, ¿es conveniente todo esto que se está planteando? ¿Qué piensa usted, don Alberto? Bueno, yo creo que hay que volver a repetir, es muy sabido, pero hay que volver a repetir el contexto en el cual ocurre todo esto. Estamos ante una pandemia global, sí, la primera de este mundo globalizado, este mundo interconectado. Los problemas que estamos discutiendo acá son los mismos problemas que se discuten en todos los países del mundo, o sea, todos estamos en la misma situación. Esta pandemia nos muestra lo mejor y lo peor del Estado paraguayo. Nos mostró la solvencia macroeconómica, apenas ocurre, se consiguen los recursos para el plan de emergencia. Nos mostró lo malo que es la falta de una red de seguridad social, nos mostró la falta de una estructura sanitaria para hacer frente al problema que se venía, y sobre todo nos mostró la cara de la corrupción, ¿verdad? En su peor imagen, diríamos, porque corrupción en un momento de pandemia es algo imperdonable. Sí, algo imperdonable. Es para el fusilamiento. Es para el fusilamiento, realmente. Entonces, ese Estado el que tenemos, un Estado corrupto, un Estado sin infraestructura y muy estable en lo macroeconómico. No es porque esté Carlos acá, pero tenemos 2 instituciones en Paraguay que son las que nos aseguran esa estabilidad, que es el Banco Central y es el Ministerio de Hacienda.
Ya no tenemos instituciones para el desarrollo del país, no tenemos instituciones en lo social y ni en lo ambiental, ni qué decir, ¿verdad? O sea que la pandemia nos mostró lo bueno y lo malo de este Estado. Yo lo que creo, Carlos, Carlos 1 y Carlos 2, acá está como una especie del 3 de febrero, creo de que realmente en este tema está faltando liderazgo. Aparte de los números y de los proyectos. No lo ve a Mario Audo como líder. El liderazgo implica más que mostrar números y mostrar proyectos y PowerPoint, darle un sentido a las cosas, ¿verdad? De alguna forma hubo liderazgo en salud, mostrando lo malo, basado un poco en el miedo, nos metimos todos en la casa, pero lo que no se nota es el liderazgo justamente en lo económico, ¿verdad? Liderazgo no en el sentido de mandar, sino en el sentido de transmitir algún tipo de expectativa a la gente, ¿verdad? Aquí yo quiero recordar rápidamente dos hechos importantes a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos en el año 1929, cuando fue la Gran Depresión, y en el 2001, cuando fue las Torres Gemelas. Cuando fue la Gran Depresión, la economía se iba cayendo y sube un presidente nuevo que transmite un mensaje de que en esta situación a lo único que hay que tener miedo es al miedo mismo. O sea, si todos tenemos miedo y todos nos contraemos, la economía se va a desplomar. Así. Cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, no sé si vos estabas en Estados Unidos, Carlos, en esa época, no, pero los políticos, los congresistas sobre todo, fueron a sus bases a estimular que la gente salga a consumir, porque si todos se retraían, la economía se desplomaba. Acá se plantea un problema complejo, ¿verdad? Porque si todos nos quedamos, lo que fue bueno para la primera etapa, de quedarnos todos en casa, es un problema para la segunda etapa, que es la reactivación económica. Entonces, tenemos que generar, porque no es el sector público solo el que va a poder reactivar esta economía. El sector público nuestro es pequeño con la economía global, de la economía total de Paraguay. Si el sector privado no se suma a este entusiasmo por reactivar, de alguna manera vamos a tener dificultades, no va a haber plan del Estado que pueda reactivar, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se pueden recuperar los puestos perdidos? ¿Se pueden recuperar algunas empresas micro, pequeñas y medianas que no pudieron sostenerse en estos últimos 3-4 meses y que han decidido cerrar? Incluso hay una famosa parrillada sobre la Avenida República Argentina y cerró, ¿verdad? Increíble, siempre lleno, pero cerró. 4 meses sin trabajar y tuvieron que cerrar. ¿Ustedes creen que con este plan de reactivación se podrían recuperar los empleos que se perdieron? ¿Se podrían aumentar los empleos con la gente que ha venido? ¿Es posible? Sí, mira, quiero complementar lo que estaba diciendo Alberto. Acá no hay plan de reactivación que te va a hacer crecer sostenidamente en el tiempo. ¿Por qué? El Estado, que es 10%, 15% del PIB a reventar, vos tenés 85% que es del sector privado. Entonces, acá la última vez que tuvimos un periodo muy malo de crecimiento económico, que es el periodo 1999-2002, tenemos un Estado que se dedicó ¿a qué? A arreglar las cuentas públicas. Vino el nuevo gobierno, Nicanor Duarte, Dionisio Borda, arregló lo que era una situación de default selectivo, no molestó al sector privado y fue el sector privado el que nos empezó a llevar por un periodo muy largo de crecimiento económico. Entonces, acá nuevamente va a ser fundamental el rol del sector privado. Entonces me vas a decir, ¿y el sector público qué? Y básicamente lo que necesitamos o que va a necesitar el sector privado va a ser un poco un plan de vuelo claro de qué va a hacer el gobierno de acá para adelante. ¿Y aquí a qué me refiero a eso? Genial la parte del plan de reactivación económica, pero ese plan también hay que pagarlo. ¿Cómo vamos a pagarlo más adelante? Eso va a costar. ¿Lo vamos a pagar con endeudamiento? No, eso no es pagar. Después vamos a tener que pagar lo que nos endeudamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y entonces uno se empieza a preguntar, de acá para adelante, ¿qué va a haber? ¿Van a haber cortes en los gastos de tal manera a ahorrar algo y poder pagar este endeudamiento? ¿O va a haber un aumento
de los impuestos para cerrar el déficit y poder pagar ese endeudamiento, o tercero, no se va a hacer nada y entonces vamos a tener una situación de inestabilidad macroeconómica como fue en el 99-2002, y ahí entonces yo digo, pero yo no pienso ni siquiera invertir o consumir, me voy a preparar para eso, me va a subir el dólar y me voy a ir al dólar en vez de estar el guaraníes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que acá va a ser fundamental ese plan de vuelo, porque con eso se va a ganar confianza del sector privado, que es el que finalmente nos va a quitar del atolladero donde estamos ahora. Poner mucha esperanza en un plan de reactivación, yo no creo que sea, no voy a decir inteligente, voy a decir que es muy ingenuo, porque es el sector privado el que nos va a llevar acá a salir de esto donde estamos ahora. ¿Y entonces qué hay que hacer? ¿Cómo hay que apoyar al sector privado entonces para que nos saque de esta situación? Yo creo que tenemos que asumir como sociedad la responsabilidad todos, ¿verdad? El Estado puede hacer algo, como dijo Carlos, es pequeño nuestro Estado, Sí. es pequeño, ineficiente, corrupto, todo, pero es pequeño. Entonces requerimos del sector privado. ¿Qué tiene que hacer el sector privado? Y bueno, hay que comenzar aquí a distinguir el sector privado. En primer lugar, uno ve claramente de que con esta pandemia, con esta cuarentena, con este quedarnos en casa, hay sectores que hoy están con mucha liquidez. Todos los que tienen algún salario fijo, y ahí están los empleados del Estado, entre ellos, ¿verdad? Han cobrado sus salarios y no gastan casi nada porque están en la casa todo el día. Se han postergado los pagos de las cuentas de tarjeta, de crédito, los impuestos. Entonces, hay gente que tiene recursos. Y yo veo de que, usando de vuelta el ejemplo de las Torres Gemelas, tenemos que salir nosotros con cuidado. La diferencia acá es el tema de la pandemia. Entonces, hay que salir a moverse, lo que decía Uruguay, libertad responsable. Salir al moverte de tu casa, poder ir a consumir con la tapaboca, con el lavado de manos, con distanciamiento social, pero tenemos que movernos, ¿verdad? Si vamos a esperar que del Estado venga la reactivación sola, no va a venir. Tenemos que comenzar a consumir primero. Sí. Uno ve que se abren los shopping, están ahí, no hay nadie. Sí. Y la gente, yo conozco muchísima gente de clase alta que deberían estar ahí, ¿verdad? En los restaurantes no hay casi nadie. Y esa es responsabilidad. Yo diría que es patriotismo. Ahora, también salir a consumir, ¿verdad? Claro, con cuidado. Pero hay con una cuidado. paradoja, pero hay una paradoja. Sí. El gobierno dice avanzamos en las fases, pero el eslogan sigue siendo quédate en tu casa. Bueno, Que va a ser muy difícil. Yo creo que acá hay un problema sanitario delante Sí, de sí, todo eso eso, y hasta que haya una vacuna va a haber un alto grado de desconfianza y la gente, y hay miedo, hay mucho la gente miedo. va a tener miedo y no va a salir a consumir. Entonces, esa es la particularidad acá. Acá no fue una crisis fiscal. ¿Y cómo monetaria, superamos lo el que miedo, sea. entonces? Pero yo creo que hay que diferenciar una cosa, Carlos, el miedo del pánico. El miedo es necesario en la vida para poder sobrevivir, ¿verdad? Si yo no tengo miedo, evidentemente soy un suicida, ¿verdad? Yo tengo que tener miedo si me aparece un animal, una fiera. El miedo lo que me permite justamente es que yo me salga corriendo. No seas imprudente. No seas imprudente. El miedo es necesario. Ahora, el pánico es cuando el miedo se te penetra en el cerebro y te paraliza, ¿verdad? Y yo creo que en muchos aspectos, producto de, esto es a nivel mundial, esta ola de comunicación y el desconocimiento que hay con la enfermedad, hace que mucha gente está paralizada, tenga pánico, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo a repetir un poco lo que pasó en esa época, con la diferencia de que tenemos un problema sanitario importante. Entonces, veamos la experiencia, no sé, habría que ver la experiencia uruguaya, lo de Nueva Zelanda. La gente salió con cuidado. Es cierto que son sociedades de mucho más nivel educativo que el nuestro, ¿verdad? Con más sentido de sensibilidad, diríamos, pero yo veo que si nosotros también nos asumimos parte de la responsabilidad de ayudar a reactivar lo que pueden ayudar, y el consumo es el primer paso, hay sectores que están siendo favorecidos. Hoy estábamos hablando con Carlos, justamente me tocó hablar con alguna gente del interior. Hay zonas en el centro de Paraguay, en la zona de Oviedo, Caguazú, Villarrica, que están vendiendo muchísimo, gracias a que no le entra mercadería de Brasil ni de Argentina, de contrabando, sobre todo sectores industriales, están vendiendo muchísimo.
Entonces, hay que comenzar a distinguir ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos todo un sector, los motores de la economía paraguaya, la soja, la carne, la energía eléctrica, no están tan afectados por el coronavirus, ¿verdad? Entonces, yo creo que se necesita un liderazgo que transmita ese tipo de cosas, no solamente transmitir números Sí. y números y números, ¿verdad? Los números, yo distingo muy bien el liderazgo del técnico, ¿verdad? El líder marca rumbo, el técnico hace los planes. Ahora, El líder, es la segunda vez que mencionas el liderazgo. sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta del liderazgo en este momento? ¿Qué es? Si pudieras ser bien concreto, don Alberto, ¿qué es lo que no te gusta del liderazgo político en este momento? No me gusta que nos genere algún nivel de expectativa. Algo tiene que generar. El líder tiene que mostrar algo, si no, una visión. Hacia aquí tenemos que ir, ¿verdad? Aunque sea difícil, después cómo se tiene que gestionar eso. Te Después tiene, se requiere te tiene que mostrar una visión y conducirte a ella. y conducirte a ella, Y ¿verdad? convencerte de eso. Sí, sí, sí. Y entusiasmarte para que siga. Sí, sí, No sí. existe eso. Hoy no existe, ¿verdad? Producto también de que tenemos, fíjate, yo escribí mucho sobre el tema, ¿verdad? Tenemos un trípode que gobierna Paraguay hace tiempo, que están los políticos populistas, tenemos sindicatos que piden beneficios exorbitantes y los proveedores del Estado que también, todo eso, eso tenemos que desmontar, porque hoy, con el nivel de transparencia que existe, Carlos, el acceso a la información pública, la declaración jurada. Yo escribí mi artículo del domingo pasado. Va a pasarnos lo de la Unión Soviética, la Glasnost. Voy a mostrar la cosa, no se hace nada. Y y en este momento, con el problema del coronavirus, va a ser un caldo de cultivo hacia una explosión social. No, Porque- el punto que sí. él señala es muy importante, la cuestión del liderazgo para cualquier plan. O sea, acá no solamente importa el plan per se o las medidas, sino también quiénes van a implementar. Y hay que reconocer de que está dañado, digamos, no sé si llamarle credibilidad sobre el gobierno, ¿no? Por los escándalos de corrupción que hubo recientemente. Y no me suscribo, no enfoco solamente en la cuestión del Ministerio de Salud Pública, que no ejecutó casi nada durante la pandemia, pero tener el caso de Petropar, el de la INAC, y que encima terminaron saliendo porque renuncian, no porque se les echa a esa porque les gente. echa, sí. Entonces, ahí, por ejemplo, es una cuestión de liderazgo y cortar a rajatabla la cuestión de la corrupción iba a ganar un poco de credibilidad. Se dejó pasar eso y entonces ahora, ¿cómo le convences a la gente que aparte de los no 1.600, sino casi 2.000 millones, le pedís no 350 más, porque después tenés otra vez la cuestión de Fogapi por el fondo, tenés también una serie de proyectos que están en ese plan de reactivación que suman alrededor de 600 millones más? Esto se va como para 3.000 o más millones de endeudamiento en un año y medio. Es muchísimo. Y es muy difícil de que le convenzas a la gente que va a votar si es que tuviste anteriormente el comportamiento. Por eso es que hoy pensaba con respecto al mensaje de gestión, que tenía dos patas, el pasado y el futuro. Pero no están desconectados, sino que lo que no hiciste o lo que hiciste Te va a mal en el afectar, pasado te va a afectar en Así el mismo. futuro. Y bueno, yo creo que para este plan de reactivación, volviendo otra vez a eso, va a tener muchos problemas para implementarlo por la cuestión de lo que pasó recientemente en el pasado. Y acá puedes decir, hice 100 cosas bien y una mal, y la gente se va a fijar en la una mal. Lastimosamente es así el sector público. Ujú. Ahora, pero el sector privado también se queja de la banca, ¿verdad? Y sobre todo de Fogapi, que tiene una baja ejecución, no llega al destino requerido. ¿Qué es lo que pasa con Fogapi? Nosotros estamos bien. Somos los que estamos mejor. Somos los que estamos bien, le tenía preguntado a otro. Bueno, mira, me voy más atrás antes de tu pregunta. Sí. Realmente yo creo porque lo que escucho es el reclamo de todos los sectores, principalmente del sector mi pyme, ¿verdad? Así mismo. Y hay que ser muy claro en ese sentido, ¿verdad? Nosotros le hemos repetido varias veces a la gente del grupo de las MIPYME que la lógica del sector empresarial es, si yo no tengo ventas, justamente no tengo ventas, no tengo ingreso, mi única fuente para poder pagar cualquier cosa son mis ventas. Mis ventas me dan ingresos, eso me permite pagar sueldo, me permite pagar el alquiler,
y me permite pagar crédito, ¿verdad? Si eso no existe, que es lo que está ocurriendo en este momento, endeudarse sería una invitación al suicidio, ¿verdad? Ahí sí que se van a terminar fundiendo todos, si tienen todavía algún margen, porque no van a poder pagar el crédito. Entonces, ese crédito, nosotros evaluamos, en el caso nuestro concretamente, el FOGAPI cubre el 70% para la mediana y el 80% para las micro, ¿verdad? Te queda un margen de 20 o 30 que asume el banco. En primer lugar, vale la pena hacer un poquito de educación financiera en este punto porque mucha gente cree que el FOGAPI nos da la plata a los bancos. La plata es de los bancos, nosotros prestamos de nuestros recursos. El FOGAPI lo que hace es garantizarnos el crédito en un 70, un 80%, con lo cual Es decir, para la que plata, gente entienda, es del ahorrista nuestro. Si el microempresario no cumple, el Estado se hace responsable del 70 o del 80% del crédito. Depende del tipo de crédito. El 20 o el 30 absorbe el banco. Exacto. Bueno, nosotros tenemos, en el caso del banco donde yo estoy, por la cantidad de años que tenemos en el mercado, en el segmento minorista, tenemos exactamente calculado el riesgo que teníamos antes de la pandemia, el riesgo del segmento. Y ese riesgo, que se va a multiplicar por 2 seguramente con esta pandemia, hace que, y está topeado la tasa de interés al 10%, máximo 10%, ese 10% no te va a permitir cubrir las pérdidas que vas a tener por los créditos que nos vas a cobrar, por el 30% que nos vas a cobrar, ¿verdad? Entonces, pero es un cálculo sencillo, es un cálculo relativamente sencillo. Y acá viene un tema que es importante de repetir también, se redijo mucho, pero hay que repetir. El dinero de los bancos no es de los banqueros, es del ahorrista. Del ahorrista. De gente como ustedes, como nosotros, como la gente, el Juan Pueblo también. Y acá viene un tema que por ahí podemos discutir, Carlos, que toda la regulación bancaria se hizo para proteger al ahorrista. Justamente porque es el que pone la plata en el banco, ¿verdad? Sí, sí. A mí me preocupa un poco toda esta flexibilización que pueda haber, porque sí, es cierto, se entiende que es un momento muy especial, un momento muy... Pero hay que buscar esa sintonía fina de vuelta. Como tenemos el problema entre la salud y la economía, tenemos que tener un equilibrio entre la solvencia del banco, el asegurarle al ahorrista su dinero y poder dar el crédito, ¿verdad? Pero cuidado con desbalancearnos en ese punto porque es un tema que podemos tener futuros problemas. Claro, vamos a estar originando... para que se entienda bien, el 30% de los clientes del sector de pymes Sí. y medianas empresas, el 30% es el porcentaje de gente que tiene problemas siempre para el pago. No. El 30% es lo que... O sea, si yo coloco 100 créditos, Sí, vamos a poner que sea crédito, Sí. 100 créditos. Ese segmento, en el pasado, el segmento micro, sí. tiene un índice más alto de incobrabilidad que un cliente de segmento más alto, ¿verdad? ¿Cuál es el índice de incobrable? Esos índices varían, depende otra vez del tipo de rubro, pero ponerle un 5 o 6% de incobrabilidad. Perfecto. Y que no, pero Es bajo, yo creo que es más y todo. en algunos segmentos llega a más, ¿verdad? Pero la incobrabilidad está 7, 8, varía poco, depende del tamaño del... esa incobrabilidad se va a aumentar con el tema del FOGAPI. ¿Por qué se va a aumentar? Porque estamos con la pandemia, mucha gente está con problemas en este momento. Y segundo, que hay también una especie de estímulo a no pagar por el hecho que el Estado mismo garantiza el crédito. Entonces, si yo no pago, que pague el Estado, ¿verdad? Hay un ¿Ustedes temen que suceda eso? Sí, tememos que ocurra Ahora, eso, con lo cual, sumado la pandemia más este estímulo, va a hacer de que la cantidad de crédito no va a ser el 8, el 10, sino el 20% de gente no va a pagar. Bueno, pero les dejo una pregunta Sí. para el próximo bloque. Sí. La AFD ha hecho alguna modificación porque se ha pedido que el Estado absorba el 90% de la garantía. Sí. Bueno, de acuerdo a lo que usted está diciendo, esto último que está diciendo, eso sería más perjudicial que beneficioso entonces para el sistema financiero. Pero eso me contesta después de la pausa. Vení a Bristol en el Blue Days y aprovecha los días de grandes descuentos en los productos de la marca Samsung. Las cuotas más bajas sin entrega inicial y hasta agotar stock. Escucha esta super oferta. TV Smart Samsung 40 pulgadas Full HD. Precio normal 18 cuotas de 280.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Contactanos ya
desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. ¿Qué esperas? ¡Pedí ya! Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, seguimos en el segundo bloque del péndulo con Carlos Fernández Valdovinio y Alberto Acosta Garbarino, y ya está el ministro de Hacienda escuchando atentamente lo que ustedes, señores, están diciendo. Bueno, la AFD hizo alguna modificación al tema FOGAPI y quisiera mostrar, a ver si podemos poner en pantalla, y vamos a leer, a ver qué piensan ustedes y qué podría ocurrir, qué creen ustedes que podría ocurrir ante esta situación. Porque lo que se pretende, es, podrán destinarse los nuevos préstamos del FOGAPI, producto de cancelaciones recientes y o renegociaciones, renovaciones, refinanciaciones o reestructuraciones otorgadas a las MIPYMES, cuenta propistas y profesionales independientes a partir del 1 de junio del corriente año, que se enmarquen en las disposiciones transitorias del BCP, dice, y el Instituto de Cooperativismo. Estos préstamos no podrán ser utilizados para la cancelación de deudas bancarias, financieras o cooperativas existentes. Ahí está, y justamente le pusimos en amarillo eso. ¿Qué es lo que puede pasar si esto empieza a andar? Mira, yo siempre tengo en mente una frase de Milton Friedman que habla de que a las políticas públicas no hay que juzgarla por sus intenciones, sino por sus resultados realmente. Y nosotros estamos llenos de ejemplos de leyes o medidas que tienen una buena intención, pero finalmente te pueden llegar a una situación peor. La verdad que lo primero que quiero ver de esto es, necesita muchísima mayor claridad, esperemos que la reglamentación esté mejor. Pero si es muy abierto la cuestión de que la garantía se utiliza para refinanciamiento, entonces básicamente lo que se va a hacer es una persona que ya tenía problemas, se le reestructura su deuda y encima es un mal cliente porque ya tenía problemas luego. Sí. Entonces va a estar garantizado por el Estado. Con el 90%. Por el 90% encima. Entonces, ojo con la forma en la cual se termine reglamentando esto, porque se puede meter mucha basura bajo la alfombra. En realidad va a estar sobre la alfombra y el que va a recoger va a ser el Estado. Entonces tenemos que tener cuidado. Una cuestión es garantía para nuevos créditos de tal manera que permita la operatividad de las pymes. Y otra cuestión es que la garantía se aplique a reestructuraciones, especialmente para aquellos clientes que ya estaban en una situación mala antes de la pandemia. Esperemos que salga bien, que se interprete bien la cuestión que dice, porque habla algo del Banco Central. Y habla a partir del 1 de junio. Habría que ver qué significa eso. Sí. O sea, significa 1 de febrero, que es cuando se hacen las reestructuraciones, ¿verdad? Bajo la resolución 4, o sea, se puede, eran clientes que no tenían problema el 1 de febrero, o si esto se amplía más, que puede ocasionar problemas para el sistema financiero. ¿Y usted qué piensa, don Alberto? No, aparte que el objetivo del FOGAPI era reactivar el crédito, que haya nuevos créditos. Como había un riesgo muy grande, entraba la garantía. Ahora, si bajo esa figura se meten reestructuraciones de créditos viejos, que ya tenían problemas, por ejemplo, estaríamos llevando al FOGAPI problemas, ¿verdad? Y eso puede en un momento determinado defondar el fondo, digamos, de alguna manera. De hecho, si llega a caer mucha gente en mora y va a tener que hacer frente al fondo, el fondo está, digamos, por cada 100 garantiza 500. Entonces, si esto empieza a caer mucha gente en impago, entonces no va a alcanzar esos 100 que se tienen en el fondo y finalmente va a terminar golpeando las entidades financieras y eso sí que va a ocasionar un grave problema otra vez macroeconómico después de todo lo que ya estamos teniendo ahora. Así que vamos a tener que estar atentos a ver cuál es el tipo de reglamentación que se hace para eso. Todavía no se reglamentó. Si se reglamenta bien, puede ser positivo. Es decir, si se elimina la posibilidad de que clientes malos, morosos, de antaño, que eternamente fueron así,
refinancien sus deudas, aprovechen para refinanciar sus deudas con la garantía del 90% por parte del Estado, en realidad es muy riesgoso si es que esto no se reglamenta bien. Pero yo prefiero yo tengo la visión de Alberto, ¿verdad? Que la cuestión tiene que ser para nuevos créditos. Por una reestructuración, por más que no haya estado bien, ya es un crédito que ya diste antes, lo diste sin garantía, ahora te vas a ganar algo sin dar nada a cambio. Vas a reestructurar y no vas a dar plata. La reestructuración lo tiene que hacer el banco. Claro. El banco que dio el crédito tiene que refinanciarle, reestructurarle, pero no con la garantía del FOGAPI, ¿verdad? Es más, Ahora, si va a dar crédito nuevo es otra cosa, ¿verdad? Si va a dar plata nueva. Es más, la resolución del Banco Central te permite casi sin costo reestructurar a cualquiera hasta diciembre 31. Entonces ya es suficientemente buena esa medida como para meter, aparte de eso, una garantía otra vez sobre la reestructuración que se hace. Yo creo que va a ser un error permitir que se use el FOGAPI para esto. Bueno, yo comparto la opinión de Carlos. Bueno, categóricos son en este punto. Y sobre la deuda de 350 millones más, ¿qué piensan? Más de los 270, más de todo lo otro. Ahí el ministro Sí. seguro va a tener bien claro digamos, todo el calendario de nuevas deudas que van a haber. Un país, ¿hasta cuánto se puede endeudar, por ejemplo? Paraguay, por ejemplo, Mira, ¿hasta cuánto se puede endeudar sin comprometerse? dicen algunos estudios, bueno, claramente no estamos todavía en ese límite, pero ya depende, depende de muchas cosas, pero no solamente depende del monto. Yo siempre digo, los problemas de deudas pueden venir por dos cosas. El monto es muy elevado o el vencimiento está muy acotado dentro de un determinado tiempo. Entonces vas a tener, todo, sí. claro, vos tenés un problema de liquidez en un caso, en el otro tenés un problema de solvencia. Entonces hay que mirar ambas cosas. Por eso es que yo hablaba de repente de que si sumamos todas las intenciones de créditos que hay ya en el Parlamento, aparte de lo que es FOGAPI para reforzar, más otra vez los 350 del nuevo plan, más algunos otros proyectos que están en el Parlamento y que no están incluidos todavía, van a ser alrededor de 3.000 y tantos millones de dólares. Entonces eso es un monto enorme. Tenemos que tener cuidado porque ahí tal vez, claro, por eso hay que distribuir muy bien eso, de tal manera a que no te venzan todo, digamos, en un año y medio, o sea, todo a 10 años y después dentro de 10 años tenemos el problema de 3.000 y tantos millones. Eso vamos a tener que mirar muy bien y asumo que la gente del Ministerio de Hacienda va a estar haciendo un calendario de tal manera a cómo endeudar, cómo tomar esos créditos, de tal manera o no ocasionar problemas hacia adelante. Y de nuevo, para mí también, ¿cuánto se puede endeudar? Es una pregunta que se responde, ¿qué vamos a hacer con el fisco de acá para adelante? En el sentido de que, ¿cómo yo garantizo con la política fiscal de los próximos 3, 5, 7 años de que voy a tener recursos para pagar este endeudamiento? Por eso la capacidad de endeudarse depende de tu capacidad de gestión del fisco y eso es algo que me gustaría entender un poco mejor. Y con la cantidad de informalidad, si se mantiene la cantidad de informalidad, ¿va a ser imposible de cubrir, de pagar todos esos préstamos? Depende de qué hagamos en lo fiscal, ¿verdad? Que puede ser reducir la informalidad para tener mayores ingresos o aumentar las tasas impositivas para tener mayores ingresos o empezar a cortar algunos gastos que se deberían poder cortar para tener un margen. Yo le agregaría algo más a lo que dijo Carlos, el tema del monto, el tema de los vencimientos. Y acá extrapolo un poco nuestra experiencia, mi experiencia personal en materia de microcrédito. En las pequeñas empresas, las microempresas, creen que su único problema es crédito. Que si tienen crédito, tienen solucionados los problemas de la vida, diríamos, ¿verdad? Los problemas que tienen las pequeñas y microempresas son problemas de gestión. No tienen planificación adecuada, no tienen control adecuado, no tienen el capital adecuado, o sea, tienen problemas estructurales profundos. Y lo que yo aprendí en mi experiencia con las micro es que la mejor manera de fundir una micro es darle mucho crédito rápidamente. El endeudamiento rápido empiezan a usar para cualquier otro proyecto. Nosotros tenemos experiencia de donde se le da un crédito a un comercio, pone una cancha de pádel, pone una pista de baile, lo que sea, empieza a usar ese dinero mal, diríamos. Y con el perdón de lo que voy a decir, Paraguay en muchos aspectos es una pyme. Paraguay tiene problemas de gestión, tiene problemas de planificación. Y la peor forma, además de darle mucho dinero, es darle rápido mucho dinero. La mejor manera de evaluar una pyme es de a poquito ir subiendo y ir viendo cómo va administrando ese crecimiento.
Entonces a mí me preocupa también, además de lo que vos mencionaste, Carlos, la velocidad de este crecimiento, ¿verdad? Que dado los problemas que tenemos estructurales, realmente, pero también hay que entender que estamos en una situación de emergencia, ¿verdad? Esto no es una deuda que se tomó, si no hubiera habido la pandemia, no se tomaban estas deudas. no se tomaban estas deudas. Entonces, ahí es donde entramos en un dilema existencial prácticamente. Ahora, ¿y cuál sería, a ver, cuáles serían, por ejemplo, los sectores a los que se podría elevar impuestos? Hay sectores en los que se pueden elevar impuestos y sería justo elevar impuestos. Pero ¿por qué pensamos en elevar porque impuestos? es una alternativa. No, es pero porque yo te si dije cate justamente, alternativas, por eso es que uno tiene que saber qué va a ocurrir más adelante con el fisco de tal manera a reaccionar sobre eso. Porque por más que vos tengas toda esta cacharrata de dinero, sí. si el sector privado no sabe qué va a hacer el fisco el día de mañana, entonces el sector privado no va a reaccionar. Y al no reaccionar el sector privado, no va a funcionar esto, porque el sector privado es 85% de la economía. Por eso es que yo hablo del plan de vuelo fiscal. A ver cómo vamos a hacer, por ejemplo, para converger al 1,5% y en cuánto tiempo. ¿Cuánto es el costo del Estado, el servicio público, cuánto le cuesta al Estado? De todo lo que usa el Estado, ¿cuánto es el servicio Y el público? servicio público es alrededor, los salarios deben estar alrededor entre 70 y 80% de toda la recaudación tributaria, que es 10% del PIB. Si el 85% del aporte del sector privado, Sí. ¿cómo es posible que el 85% de los gastos se lleve ese 15%? No tiene sentido, ¿verdad? Sí. Pero por eso hay que ver planificar de acá a futuro y con relación a las obras públicas de nuevo. Yo no tengo problemas, pero vamos a financiar también parte con impuestos y tenemos que ver un plan de cómo vamos a volver a aquella situación de 2017 en el cual 50% de las inversiones se financiaban con el exceso de impuestos sobre gastos y 50%, que era el ahorro fiscal, y 50% con endeudamiento. Ahora tenemos una situación, 100% endeudamiento para gasto de capital e incluso por la pandemia, eso reconozco, parte del endeudamiento para gastos corrientes. O sea, pasamos luego de algo positivo a algo bastante negativo. Si no ordenás eso, el sector privado se te va a quedar paralizado. Si no tenés un plan del sector privado, no se te va a mover y no va a haber resultados acá en el largo plazo. Ustedes son muy hábiles como empresarios, porque yo les pregunté, yo sé que a los empresarios les causa tirria hablar de aumento de impuestos, pero si estuvieran dentro, tú estuviste dentro de un gobierno, Sí. pero si estuvieran dentro de un gobierno, hay sectores todavía donde se pueden, yo sí, te voy a y dar- sería justo Yo te voy a dar mi aumentar opinión, impuestos, por ejemplo. mi A ver. opinión sobre el tema personal, ¿verdad? La palabra que usas, sectores, a mí no me gusta. El sistema tiene... Sectores económicos. El Yo sector no impositivo digo tiene que tener un sectores sistema... ideológico ni político. El sistema tiene que ser un sistema... partamos de la base que Paraguay, una de sus ventajas competitivas, además del sistema de poco impuestos, es un sistema muy simple. Nosotros tenemos un sistema muy simple de pocos impuestos. ¿Para quién es ventajoso competitivamente? Espera, déjame seguir. Entonces, yo no creo que haya, porque aquel sector gana plata ahora, le ponemos un impuesto a ese sector. O porque aquel sector tiene, entonces vamos a ir creando, No vamos era a ese ir, el vamos- sentido de la vamos a ir pregunta. creando un sistema impositivo como el que tiene Brasil, como el que tiene, bueno, nosotros tenemos un sistema simple. Hay que pagar IVA, hay que pagar renta para todo. El que gana plata, que pague renta. pague, así mismo. Podemos discutir si hay que subir la cuota de renta, pero no ir a ponerle un impuesto especial a un sector en particular, ¿verdad? Perfecto. Queremos que sea progresivo el impuesto, el que más gana pague más en porcentaje, que sería lo que faltaría al sistema nuestro. También estoy de acuerdo, ¿verdad? Sistema más progresivo, pero no empezar a crear impuestos para los diferentes sectores en base a cómo A vaya su dando ganancia, claro, a cómo a la le fue en el año. coyuntura. Claro. La Ahora hay coyuntura. hay una cuestión que lo escuché al ministro decir y creo que tiene razón. Nosotros acabamos de discutir una reforma tributaria y ni siquiera por causa de la pandemia vamos a ver cuál es el efecto verdadero de esa reforma tributaria como para decir, necesitamos volver a tocar. Entonces sería muy apresurado en este momento decir, vamos a subir A, B o C si no sabemos en qué va a resultar la reforma tributaria que ya se hizo ahora. A lo mejor sirve, a lo mejor no. Pero bueno, la necesidad de ajustar de nuevo los tributos o no va a depender del plan fiscal de mediano plazo. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Y por qué insisto en eso? Porque Colombia presentó ahora su plan fiscal de mediano plazo.
y enseguida le saltó la gente. ¿Por qué? Porque decía que en el 2022 ya iba a cerrar el déficit que tenía, iban a volver a la regla fiscal que tienen, y se basaba en una reforma tributaria en un año electoral, lo cual es imposible de que ocurra, y encima recaudando un 2% del PIB. Entonces, por eso es importante para que podamos nosotros ver si es viable o no el plan fiscal que tenemos acá para adelante, para ver, bueno, confío o no confío que el fisco va a tener problemas o que me va a quitar más de mi bolsillo con mayores impuestos. Eso es lo que está faltando de este plan de reactivación, un plan de consolidación fiscal. Ahora, pero entonces, ¿cómo pagamos? La gente lo que pregunta es, ¿cómo pagamos las deudas que se están generando en estos momentos? ¿Cómo se va a pagar? Y al final va a tener que ver con más recaudación, que puede venir por más impuestos, como puede venir por más formalización, por ampliar las Esta es una buena alícuotas. oportunidad para la formalización. Esta es una Sí, buena sí, oportunidad sí. para la Es formalización. súper interesante lo que pasó, digamos, en términos del sector informal. Primero no se tenía nada de datos, ahora se tiene una base de datos enorme que se puede Sí, sí. utilizar para muchas cosas, no solamente para mayores transferencias o apoyo social, sino también para un poco de ayudar a la formalización de esa gente, para que se den cuenta de que la formalidad paga, en algún momento te va a pagar. Entonces hay que usar esa base de datos que fue muy interesante la que se creó. Ujú. Yo creo que ese es el camino. Un país con el nivel que tenemos de informalidad, nos mostró la pandemia lo que significa vivir en la informalidad. Pero el tema, señor, es el siguiente. Uno encantadísimo pagaría sus impuestos. Encantadísimo. Aceptaría inclusive que le aumenten sus impuestos si la gestión es eficiente, Absolutamente. si la educación fuese excelente, si el sistema de salud no tuviera que depender de circunstancias como estas para darnos cuenta de que tenemos pocas camas de terapia intensiva, y eso hace años que se viene diciendo, y que se terminen los privilegios de gente incompetente, ineficiente, sin preparación en la función pública. Bueno, Eso, yo entonces creo que uno encantadísimo. Un punto que está claro. en el plan es el Por- tema de la reforma, ¿verdad? Sí. La reforma de salud, la reforma de educación, del servicio Seguridad. civil. Y la parte De de seguridad contratación, social, la parte de contrataciones contrataciones públicas, porque públicas. la mayor parte de los gastos, una buena parte de sí. los gastos se hacen ahí. Y justamente Alberto hablaba de subir impuestos, yo quiero ver reducciones de gastos, en cierto sentido. Hablaste de sindicatos privilegiados y hoy al ministro le ponían unas banderolas diciendo que se tenía que ir y estaba sobre un Mercedes-Benz. Es la primera vez que veo un sindicalista con un Mercedes-Benz. Entonces, yo creo que hay mucho por Pero no mejorar tiene en nada la de malo parte. que a ver, tampoco tiene nada malo que tenga un sindicalista un Mercedes. No, yo no No hago por ser ni- sindicalista yo no no puede- hago, yo no hago Eh, ninguna distinción. Si lo gana honestamente me parece Claro, muy bien, claro. pero lo que yo no veo es de que, digamos, mal no le va como para tener un Mercedes-Benz. Entonces, no sé por qué estaban protestando, ¿verdad? En ese sentido. Pero de todas maneras, tenemos que ver para mejorar la calidad del gasto público. Yo creo que ahí es fundamental. Ahí va a haber mucho espacio como para después utilizar esos fondos para pagar este endeudamiento que estamos teniendo ahora. Bueno, yo creo que la gente igual, si se va en escarabajo o si se va en un Mercedes, si siente la necesidad de protestar, puede protestar, siendo sindicalista, siendo Absolutamente. profesional y compañía. Sí, Si no quita eso, si protesta por una cuestión justa para todos, pero Lo enhorabuena. que sí sabemos, Carlos, es de que, vuelvo a repetir, la troika esta de beneficios excesivos de un sector, ¿verdad? Con respecto al otro Claro. sector, ¿verdad? Al sector privado, eso no es sostenible en mucho tiempo, más con un ambiente de transparencia como hay hoy. La gente sabe todo y eso genera un malestar muy grande. Yo creo que tienen que ser conscientes los políticos que o se hacen estas reformas que están en la agenda, o si no, vamos a caminar directamente hacia algún problema grave de explosión social, ¿verdad? Porque hay un malestar muy grande y que va a seguir por mucho tiempo porque el problema va a continuar. El Ahora, problema miren, del COVID va a continuar. fíjense ustedes lo que es la gestión. El Ministerio de Hacienda le proporciona al Ministerio de Salud 500 millones de dólares. Le dice, tenés una línea de crédito de 500 millones, ahora te damos 94 millones de dólares. Usó 4 millones. Usó 4 millones de dólares.
¿verdad? Sí. Y después pagó un anticipo a una empresa que fue un fracaso monumental, Imedic y Eurotex, ¿verdad? Se tuvieron que rechazar todas las compras. Entonces, eso es mala gestión, ¿Eh? ¿verdad? Sí. No pueden venir y decir necesito aumento de salario. No pueden decir me merezco este privilegio. No debería, y no se debería permitir eso, ¿verdad? Claro. ¿Es así o no es así? Así No, mismo. así mismo. Totalmente de acuerdo. Por eso tiene que estar, así como en el sector privado, salario atado a lo que es la gestión de las personas, pero muchas veces en el sector público no está atado a eso. No. De hecho, uno ve las encuestas y el salario promedio del sector público es mucho mayor que en el sector privado, pero con una distribución horrible en el cual la gente que tiene más responsabilidad gana mucho menos que en el sector privado y la que tiene menos responsabilidad gana muchísimo más que el sector privado. que en el sector privado. Entonces, todas esas cuestiones hacen otra vez a la cuestión de la reforma de la calidad del gasto. Y Esta eso es reforma algo del que- servicio civil puede ayudar mucho a ordenar, pero va a haber, repito, yo puse que era la madre de toda la batalla porque También. realmente eso es atravesar a todas las instituciones. Y hablando de liderazgos, yo creo que esto le falta al presidente y al gobierno, poner los plazos. Esto que usted acaba de mencionar sobre la ley civil, verá, poner plazos. Estas son las reformas que tenemos que hacer en este plazo, y que trate de cumplir a rajatabla esos plazos. Está el plazo de plazo, presentación de las claro. leyes, pero Están los no plazos quiere de decir de presentación. que va a ser de aprobación. O sea, es cierto que se habla mucho del estilo democrático del presidente que no baja línea, pero en la reforma yo creo que va a tener que llegar a tener algún grado de consenso con el Congreso, porque si no, no va a pasar si simplemente envía una ley y no se hace, digamos, el lobby en el buen sentido de la En palabra esta ley para de la aprobar. reactivación hay mucha resistencia, sobre todo en el Senado. Hay bancadas que ya dijeron que no van a apoyar. Aunque sean de 3, aunque sean de 5, aunque sean de 12, pero van sumando y dicen, ya dijeron que no van a aceptar. Por eso, teniendo en cuenta todos estos detalles, les doy, a ver, tienen un minuto cada uno para decirle al ministro de Hacienda cuál sería el consejo, qué podría hacer de tal manera a generar la confianza y que esto vaya para adelante. A ver, comenzamos contigo, don Carlos. Yo insisto en lo mismo. Necesitamos, ministro, saber qué va a hacer el fisco 21, 22, 23, 24, 25. El plan de mediano plazo para saber de que nosotros no nos estamos convirtiendo ni en Argentina ni en Venezuela porque no vamos a poder pagar la deuda. Necesitamos ese plan para que el sector privado agarre confianza y sea el que realmente mueva la economía de este país. Don Yo Alberto. hago hincapié en el tema del liderazgo. Los técnicos hacen planes y muestran números y proyecciones. El liderazgo político tiene que mostrar el rumbo, tiene que mostrar una esperanza, ¿verdad? Así como tuvimos temor con la pandemia, tenemos que recuperar la esperanza de que podemos salir adelante, ¿verdad? Entonces, creo que hace falta eso, falta comunicar una esperanza y creo que encontrar una síntesis entre quedarnos en casa y salir con responsabilidad. Tiene que encontrar un punto medio entre la economía y la salud, diríamos, ¿verdad? Bueno, perfecto, señores. Gracias por venir, don Carlos. Una vez más, muchas gracias, don Muchas Alberto. gracias. Encantado de tenerlo acá. Gracias, Carlos. Espero que esto sea más a menudo, señores. ¿Sí? Perfecto. No se recluyan tanto tampoco. Bueno, a la vuelta de la pausa, el ministro de Hacienda, Benigno López. Ya regresamos. Ya estamos en compañía del ministro de Hacienda, Benigno López. ¿Qué tal, ministro? Gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Carlos? Gusto estar contigo en tu programa, con la audiencia. Bueno, escuchaste parte de lo que dijeron, prácticamente todo un bloque, el último. Vamos a empezar por el final. Por el final, exacto. La preocupación de la deuda es una preocupación de todos, razón por la cual nosotros tenemos un plan que es justamente el plan de reestructuración y reforma del Estado, Ujú. donde están una serie de medidas que necesitamos hacer para salir adelante, ¿verdad? Todavía estamos en el medio de la tormenta. No sé si le escuchaste ayer a Alejandro Werner del Fondo Monetario Sí, le Internacional. estuve escuchando.
que señaló que entramos con mucho espacio. O sea, nosotros todo lo que hemos hecho en 15 años, que fue la fortaleza fiscal, la hemos puesto ahora a disposición de la economía, ¿verdad? En el sentido de distribuir recursos para poder hacer frente a la pandemia, ya sea al fortalecimiento de la salud pública, la protección social o las líneas de crédito para fortalecer las líneas de trabajo, ¿verdad? O sea, yo creo que si nosotros cumplimos nuestro plan de convergencia, que vamos a discutir todo en el Congreso y seguramente a los amigos que estuvieron acá vamos a discutir con ellos antes, ¿verdad? Hay una nueva ley de responsabilidad fiscal donde se van a establecer todos los topes para los próximos 4 años, que creemos que en 4 años podríamos converger otra vez al 1,5%. Y el compromiso nuestro es ese, ¿verdad? El compromiso ¿Y a nuestro cuánto es... se eleva esa ley de responsabilidad fiscal No, por los próximos 4 años? No, va a ser una convergencia. Hoy vamos a terminar en 6 o 7. Entonces, de acuerdo a cómo terminemos, vamos a ir bajando progresivamente y para llegar a una convergencia adecuada que creemos que es el 1,5 o si es posible a un equilibrio fiscal. Parte importante de ese plan es el proceso de formalización, que vamos a entrar muy fuerte con un programa de gobernanza pública donde se va a poder determinar que todas las entidades trabajen de manera compatibles para poder combatir el flagelo de la informalidad. Hay un trabajo importante que estamos haciendo con el Fondo Monetario del Banco Interamericano de gobernanza institucional que ha demostrado una serie de debilidades en la forma como hacemos políticas públicas y que está en nuestro interés incorporar todo eso a la malla administrativa del gobierno apenas podamos incorporar eso. Ahora, va a requerir también de mucho compromiso político, ¿verdad? Porque necesitamos leyes importantes y que esas leyes después se cumplan, ¿verdad? Ahora, pero el proceso de formalización, Sí. ¿va a ser efectivo? Yo creo ¿La que- política no va a interferir? ¿Van a poder superar los intereses políticos? Y yo creo que hoy ya hay un interés propio, ¿verdad? Hemos aprendido que la informalidad no paga. El sector informal, por ser informal, está alejado de todos los programas o todas las líneas de crédito. Creemos que la incorporación de ese sector o la posibilidad de que ese sector se incorpore a IPS para que tenga salud y seguridad social son dos bienes que hoy no tienen. Seguramente va a permitir también que haya un incentivo adecuado para que ese sector pueda incorporarse, ¿verdad? Después también la idea nuestra no es recaudar, no es aumentar los impuestos en los próximos años. Tenemos una reforma tributaria que tiene que empezar a funcionar y que va a generar ingresos adicionales. Vamos a estar agradecidos en los próximos meses con esa reforma que hicimos el año pasado. Y nuestra idea es justamente que aquel que no pague empiece a pagar y de que la informalidad sea cada día menor. La informalidad es muy grande y de ahí podemos generar recursos. Y también un dato importante que es todo el proceso de la ley del sector civil, que va a permitir que podamos tener una nueva forma de ingreso y de carrera dentro del sector público. Sí. En el tema que le preocupaba a Carlos de los programas de los plazos y del tiempo del pago, tenemos una ley de administración de pasivos, siendo nosotros un jugador importante en los mercados. Esa ley va a permitir que podamos nosotros mirar en cómo ir adecuando esos pasivos para que no ocurra eso que él dijo que terminan o que se junten todos en un determinado año o en el corto plazo. Esa ley va a ser muy importante también. Y la ley de superintendencia de pensiones para justamente proteger el fondo de los, Ahora, esa jubilados. esa ley de civil, por ejemplo, este tema de los aguinaldos, Sí, algunos tienen 2, 3 aguinaldos al año, sí. cada 4 meses, un despropósito. Bueno, todo eso está ya no. cortado este año, ¿verdad? Todo ese perfecto, está cortado este año. Pero va a continuar. No va a continuar. O sea, ese tercer Esos aguinaldo plus famosos, sí. y esos plus se van a revisar todos, ¿verdad? Porque Todos el vamos a BCP, revisar. es decir, uno entiende el trabajo Sí. que hace el BCP, Sí, ¿verdad? Pero tampoco es para tener 3 aguinaldos al año más plus que esto que... yo no creo que el Banco Central eh, tenga 3 aguinaldos al año, ¿verdad? No sé cuánto tenía, Verá, pero tenía más de uno tenía. hace años. ¿Verdad? Hacienda, no sé cuánto tiene Hacienda. Hacienda no tiene uno. Ahora ya no tiene ni uno. Hace rato. ¿Hace cuánto? Hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y 5 años, 4. yo creo que esa bonificación adicional se dejó de pagar en 2016. Sí. Este tema, por ejemplo, a lo mejor es íntimo el monto, pero el tema es el gesto que significa eso. Sí. Esto para los colegios, para la gente que gana 40 millones de guaraníes. Sí. Esa ayuda
esa Bueno, ayuda pero escolar. y por eso con- hay que tener una matriz que es lo que está dentro de la ley, una matriz salarial que va a tener que haber, un estudio de cargo y salario para saber cuánto es lo que tiene que ganar el presidente del Banco Central, si 40 millones es poco o es mucho, de acuerdo a la responsabilidad que tiene, ya que ponemos Sí, el ejemplo, totalmente. ¿verdad? Y cómo se tiene que pagar en cada lugar, ¿verdad? Pasa mucho lo que dijo Carlos Fernández, en los lugares de responsabilidad se gana relativamente poco, Poco. con la responsabilidad que uno asume. Yo siempre pienso en mis Y viceministros. sí, y la masa ¿verdad? Yo, gana más. pienso en mis viceministros, mis directores en Hacienda, donde hacen un trabajo brutal y en cualquier momento se pueden ir a ganar mejor afuera. Yo tengo un terror de eso, esos son gente de primera, ya que estamos en un ministerio importante, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo un estudio y eso va a permitir la ley, ¿verdad? Y seguramente muchos de esos beneficios van a dejar de cobrarse y van a dejar de percibirse. Pues Ahora, es parte de... claro. Ahí ya vamos y chocamos con otro problema que se habló acá. Vamos a tener que mirar nuestro presupuesto de manera diferente para volver a la cordura fiscal en el mediano plazo. Ahora, mientras hay una cosa que esta pandemia trajo, Mm. y no solamente en Paraguay, no solamente en Paraguay, la desigualdad, Y sí, ¿verdad? Se evidenció la terrible desigualdad que existe, sí. ¿verdad? Y bueno, y eso en la función pública va a terminar, y ahora esto volvió a explotar nuevamente con el tema de las declaraciones juradas. Sacate tu barriga. Con el A pedido tuyo. tema de las declaraciones juradas, Sí. ¿verdad? La política es un negocio para enriquecerse en este país y no debería ser así. No debería ser. No debería ser así. Bueno, entonces, es posible hacer un plan. Ustedes necesitan recuperar la confianza que han perdido un gran sector de la población en los últimos días, ¿verdad? Y esas son, no sé si ustedes entienden como una estrategia para recuperar la credibilidad, esas cosas, por ejemplo. Yo entiendo perfectamente, pero el tema de las declaraciones de bienes son 50.000 declaraciones de bienes en los últimos 20 años. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno con las declaraciones de cada uno de nosotros, verdad? No, ninguna. O sea, Simplemente pero lo que estoy hablando es la desigualdad. Pues yo digo, esa es una pérdida de credibilidad de todo el sector público Sí, de los totalmente. últimos 20 años. Así mismo. Bueno, yo así estoy de acuerdo mismo, con eso. Así mismo. Pero ahí hay que tomar la medida adecuada, ¿verdad? O sea, yo imagino que cada declaración o cada persona va a tener los argumentos para justificar o no, y aquel que no tiene va a tener que enfrentarse con la justicia. Ujú. Así tiene que funcionar un Estado de Derecho. Ujú. También los señores acá comentaron la falta de liderazgo del presidente. ¿Qué es lo que se puede hacer para Mira, mejorar? Porque en algo tienen razón y tuvieron razón y nosotros también ya lo dijimos. Si tenés dos funcionarios de la DINAC y de Petropar que han cometido errores, se les ha pillado, ¿por qué no les dijo yo les renuncio? ¿Por qué esperar a que... pero yo creo que somos demasiado injustos con el presidente de la República, ¿verdad? Él tiene su modo y su forma. Y también respeta el derecho de la defensa de la gente, ¿verdad? No, O sea, no van a perder su derecho a la defensa. pero la situación no ocurrió en 2 días. Al tercer día se fue uno y al cuarto se fue el otro. Pero o se sea, van ellos. Pero se van ellos seguramente porque hablan con él, ¿verdad? Se van ellos porque pierden la ¿Y confianza. por qué no cuentan eso, que hablan con él? ¿Y por qué hay que contar todo Y eso? porque es importante Porque para- cada uno es responsable y vos no podés condenarle a alguien por lo que salió en los periódicos. No, pero Y el tema es que se fueron. pero después salieron todas las el tema es que uno está detenido en su casa. Sí, por todo es y- después. ¿Verdad? Pero yo no puedo creer de buena primera lo que dice la información de la prensa. Sí, ¿Verdad? En menos de 3, 4 días se fueron. sí, O sea, perfecto. no hubo tiempo para hacer ni un informe previo para decirle al presidente, sí, lo que está en los medios es todo cierto. Después, en el tiempo, ¿Cómo se es que fueron los medios- comprobando. pero, entonces hay un problema. ¿Cómo es que los medios saben antes que los propios Pero funcionarios del Ministerio de Salud, pero- que por ejemplo estaban vencidas las mascarillas? Yo te decía una cosa, pero esa es una cuestión, ese ya es salud. Vos me estás mezclando todos los tantos. No, ese claro. ya es salud pública. Pero ¿y un salud? ¿Qué le proceso, tiene que decir al presidente? Presidente, pero vos sabés que ese- no... vos me estás hablando de INAI Petropar. Sí, En salud también se fueron después a pedido del ministro. algunos. Los que estaban un equipo nuevo hay ahí. En el equipo de compra de salud es todo nuevo. Pero siguen siendo funcionarios de salud. Y pues tiene que hacer un proceso. Uno no le puede echar a la gente, va a perder porque le echaste mal. Va a tener su proceso, va a tener Pero- su sumario, va a tener su Pero no defensa. no le eches, suspendele. Y no le puede tampoco suspender. Vos tenés que darle el derecho a ese tipo de que... ¿Y el demuestre- sumario? Y el sumario no es suspensión. El sumario se hace y se Perfecto, estudia. pero está bien. Y seguramente se está haciendo. Yo no puedo contestarte todo lo que hacen todos los ministerios en una reunión que queremos hablar de reactivación.
Sí, tenés razón. ¿verdad? Tenés razón. Es una cuestión de... No, pero estamos ¿Verdad? hablando del liderazgo. Eso Yo es lo que creo, uno- yo creo que eso, el presidente da la no- impresión de que debe tener más firmeza. yo no estoy de acuerdo con el criterio que tienen del presidente. Yo te iba a decir, nos tocaron nosotros 2 años horribles. Y así todo estamos pasando. ¿Verdad? Pasó una ley de emergencia, pasó una ley de la suba del tope del déficit fiscal el año pasado, pasamos un año horrible, consiguió las leyes, todas las leyes que necesitaba para que estemos de una manera en un proceso de crecimiento los últimos 6 meses antes de la pandemia. Y ahora pasamos una ley importante para poder pasar también de la pandemia, de la oscuridad, a un proceso de luz. O sea, él tiene su carácter y él tiene su forma de conducir. ¿Te parece que la gente es injusta con él entonces? Yo creo que no le conocen. Yo creo que la gente, yo creo que hay un componente de hartazgo de la gente. Que la gente está harta porque está encerrada también, culpa de la pandemia. ¿Y quién es el culpable? Nosotros. No es la pandemia. O sea, nosotros somos para los ojos de la gente. Nosotros somos los culpables porque los negocios no funcionan, porque no hay plata. Hace 2 años que no hay plata en el bolsillo de nadie. El año pasado tuvimos un crecimiento exiguo, por no decir cero. Este año también tenemos una caída tributaria. Tuvimos 2 desafíos enormes que el presidente lideró de una manera, afuera le reconocen todo, el liderazgo en la pandemia, por ejemplo, en el tema de salud y en el tema económico. Si vos hubieras escuchado la disertación de una de las más altas autoridades del Fondo Monetario, valorando todo lo que se está haciendo, y bueno, yo creo que el estrés es demasiado grande, que a pesar de todo lo que hacemos, la gente no va a estar feliz. Y encima tuvimos el error, el fiasco del carguero. ¿Verdad? A lo ¿El mejor fiasco si- del carguero o el fiasco de las Y el fiasco las del proveedoras? Y el fiasco del carguero y de las proveedoras, todo un sistema de que se tomaron todas las medidas, de acuerdo a los contratos, se ejecutaron las pólizas, ¿qué más pueden hacer? Se denunció, ahí se pronunció Contraloría, se pronunció contrataciones públicas, Sí, sí, sí. Se rescindió el contrato, se está reclamando la póliza y las personas responsables están discutiendo en la justicia su responsabilidad penal o no. ¿Verdad? Pero lo increíble, lo increíble es que no se les encuentra a las personas. Y bueno, Este es pues un país esa donde es pero- fácil desaparecer, y- había sido. Pero eso tiene 200 años. El que, La, de la gente que desaparece. desaparece o conocer que no les desaparecen, ¿cuánto tiempo tardaron en encontrar las Messer? ¿Desaparece la gente acá? ¿Cuánta gente hay que vos no le conoce que es difícil encontrarle? Entonces, eso tampoco no. Acá en, Pero yo no hay creo- yo montaña, estoy- no hay selva. Yo estoy hace 20 años cerca de los presidentes. Yo no conozco un gobierno donde todas las culpas sean del presidente de la República. Acá el lápiz que falte es su culpa. Increíble. Y no tiene que No, ser no, así. no es toda la culpa. Lo que hay gestos. Hay gestos. Él tiene todos los gestos No, posibles. no, no, hay gestos que te posicionan bien. Verá, ya pasó, pero es una lección que tiene que aprender. Y yo Verá, creo- no yo- tiene- hay yo veces creo que no tiene que dudar. Yo creo que vos no le vas a convencer a él No le va a convencer. que haga algo que no quiere hacer y que no se siente cómodo hacer. Él tiene su liderazgo. En función a ese liderazgo llegó a ser presidente cuando muy poca gente pensaba que podía ser. Y él está liderando de manera adecuada todo este problema. Ahora, la expectativa que tenemos los paraguayos de nuestro presidente es que resuelva todos los problemas. Y esta pandemia hace que los problemas sean imposibles de resolverse todos. Sí, de O sea, una vez sí. estamos todo el día encerrados. Bueno, volvemos a nuestro tema. Volvamos a nuestro tema Volvemos que a es el más nuestro tema. importante. ¿Cómo vamos a hacer para pagar toda la deuda? Te conté al comienzo. ¿Cómo? Vamos a hacer formalización, reforma del Estado, ley ¿Y del los sector plazos? civil, ley de administración de pasivos, que va a permitir a nosotros tener la posibilidad de administrar la deuda, ley del sector civil, ley de la burocracia, cómo vamos a pagar, mejora del gasto, y el componente de formalidad que va a fortalecer toda la masa tributaria. ¿Y tu ley de reactivación, cómo se va a aprobar si ya hay bancadas en la Cámara de Senadores que han dicho no vamos a apoyar más deuda? Y está bien, vamos a hablar con ellos. ¿Ya hablaste con alguno? Me imagino que aquel que no apruebe la ley va a tener otra propuesta, ¿verdad? Me imagino que todos queremos salir de este pozo. Me imagino que todos queremos ver un futuro más venturoso en esta pandemia, ¿no? Yo no creo que haya ningún egoísta en el Congreso, a menos la experiencia que yo tengo hasta hoy. Tuve buena relación con todos, algunos más duras, otras menos duras. Pero Todos serían queremos egoístas salir. si no aprueban el proyecto. Y no, serían egoístas si Si no no aprueban el presentaran proyecto, una alternativa. A lo mejor nosotros no vimos una alternativa. Pero si yo me voy a guiar por las referencias internacionales de qué está haciendo cada país, nosotros estamos a la par de todos ellos, igualito. O sea, no tenemos nada que envidiar en las políticas. Pueden funcionar mejor o peor en algunos lugares. Fogapi estaba funcionando lento, ahora está más rápido. Pero seguramente va a ser más rápido una vez que la certeza. ¿Escuchaste lo de Fogapi?
Sí, lo El, de el la- temor, el temor que tienen de, es mío de la también. garantía del Es mío 90%. también. Voy a hablar con José a ver sobre eso, a ver cómo está el Es sistema. importante lo que Es señalaron. es importante Fogapi, es importante que funcione y es importante que nosotros miremos hacia adelante con optimismo. Ahora, yo creo que ese es el camino que todos tenemos que hacer. Yo no soy un fanático de la ley, yo creo que a lo mejor hay gente que puede pensar en otra alternativa, ¿verdad? Y entonces vamos a escucharle, ¿verdad? O sea, entre todos vamos a salir de esto, no hay ningún genio, nadie tiene la varita mágica y nadie es el dueño de la verdad. Ujú. Bueno, ¿en cuánto tiempo? A ver, hablaste de 5 años Nosotros 4 calculamos o en 5 Hacienda años 4 o 5 años para para volver al 1,5. y va a ser un proceso gradual, porque si no podemos matar la economía si queremos volver el año que viene. ¿Ustedes contemplan aumento de impuestos? No, Definitivamente no. definitivamente no. En nuestro gobierno no. Nosotros creemos Nada. hoy que tenemos que ayudar al sector privado Ujú. a que, como la frase que usó el presidente Lacalle, que el presidente Mario también la sumó, que son los que van a pedalear hacia adelante. Tenemos que ayudar al sector privado. Entonces no le podemos cargar con más costos cuando tenemos un desafío importante en alinear las expectativas hacia un país mejor. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con las binacionales, teniendo en cuenta, es decir, igualar todos los conceptos de salarios? ¿Qué van a hacer? Yo Si creo eso que hay que es- hablar con la Argentina y hay que hablar con el pero Brasil. yo creo que ese no es un problema de la reactivación. Las binacionales tienen su mundo aparte, tienen su reglamento, tienen Sí. su tratado. Yo creo que no tenemos que mezclar la cancha. Demasiados desafíos tenemos donde sí podemos incidir. Perfecto, perfecto, pero está bien. Pero al mismo tiempo, si haces eso, te ganas un poroto. Y Si sí, hablas no, con el ¿verdad? Brasil, O sea, le decimos, yo- ¿sabe que no? O es difícil en este momento plantearle a Brasil y a Argentina la posibilidad de que se reduzcan los Porque salarios? Brasil te dice que ellos cobran igual que todas sus empresas brasileras. Entonces vos vas a tener en Itaipú, el brasilero va a cobrar más que el paraguayo Sí, por el eso solo va a hecho cobrar, de sí. ser brasilero. Sí. Y yo no sé si es justo. O sea, hay que mirar bien el panorama. Yo creo que la instrucción que dio el presidente es otra acorde a la Brasil ley. ya dio su respuesta. No, es no decir, dio. Brasil ya le explicó eso. No, no, pero esa es la discusión que tenemos. Y con Argentina, por ejemplo, Por eso está la Yacyretá. asimetría. Por eso está la asimetría que tienen ellos, ¿verdad? La isonomía en el Tratado de Itaipú. Una empresa tiene que ganar lo mismo. Ahora, ¿y por qué, por más ejemplo, y por qué Brasil, por ejemplo, tiene una yo, pero determinada... ¿cómo? Espera, Yo ministro. veo cómo ya sabes. Esperana, ministro. Esperana que vos casi te fuiste a Itaipú. Espera, ministro. Porque ¿dónde yo vi a Casi te Itaipú? fuiste a Itaipú. A ver, Brasil y Argentina tienen menos personal que el lado paraguayo. Sí, Bueno, ¿por qué? pues te cuento. Yo te cuento lo que yo sé. Brasil tiene menos personal en el lado que el lado paraguayo, porque el lado paraguayo tiene más extensión, donde tiene que controlar todo el terreno y el territorio de Itaipú, que es muchísimo más grande que el del lado brasileño. Esa es la explicación. ¿Y Yacyretá? Yacyretá no sé. Yo te cuento donde yo sé. Ah, está Y bien, el límite que Paraguay puede tener es 1.800 y hoy tiene 1.600. Ujú. O sea, está por debajo del límite que está autorizado por las altas partes. Esa es la razón. Esa es la razón que me decían a mí antes. Nosotros también con Jimmy Spalding se redujo al monto, o al número de funcionarios que tenía que haber, y Ernesto con José Alberto también redujeron aún más. Ujú. Bueno. En está. Yacyretá no sé, no, No, ya yo sé que metí. tiene que es una binacional y tiene sus... el tratado hay que respetar y Sí. se tiene que decidir en conjunto y compañía. Sí. Sé que cuesta más. Bueno, vamos a hablar del plan, le estamos hablando del tema que no tiene nada que ver con el plan. No, todo forma parte del plan, porque, No. si vos no tenés la confianza del pueblo, tu plan no va a resultar. Tenés que conseguir recuperar la confianza. ¿Verdad? Pues yo no puedo Sí, recuperar. ¿cómo vas a convencerle a los senadores de que aprueben tu plan? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a reunir con ellos? Claro, ¿Le vas a explicar? y le voy a ¿Ya explicar. aceptaron posición? Y está bien, y vamos a explicarle, y seguramente me van a dar una alternativa, porque yo no estoy cerrado, pues yo creo que el plan que presentamos es un plan valorado por mucha gente que entiende, ¿verdad? ¿Cómo se va a pagar? El plan no tiene mucha deuda, tiene 350 millones. La deuda que tenemos ya viene del 2013. Tenemos 1.900 y pico millones, Mil no- más 350 millones, ¿verdad? Sí. Esas son las nuevas deudas. Más, no, la nueva deuda que tenemos en este plan es 350. 350, claro. 1900 ya está. Ya está. Sí. Pero, y sumarle a esto los 350 son 2.000 y pico de Sí, millones, sí. ¿verdad? Que hay que pagar. ¿A cuánto plazo? ¿A qué plazo? La deuda grande que tenemos a 10 años. A 10 años. Las deudas de las multilaterales es a plazo mayor aún. Perfecto. Y sea, los bonos, la deuda de los bonos y compañía que tienen que ir venciendo, Sí. ¿van a coincidir? No van Y a por coincidir. eso te expliqué que vamos a hacer nosotros, vamos a plantear la ley de administración de pasivos que nos permita a nosotros manejar la tasa y el plazo de vencimiento, poder manejar dentro de
un organigrama de manera ágil y tomar las ventajas del mercado para que esa deuda que tiene que vencer toda junta, por decirte, mañana, nosotros la podamos redistribuirla en el tiempo, que es lo que te estaba diciendo Carlos Fernández. Bueno, perfecto. Vas a tener problemas con los sindicatos si haces tu reforma. Y vas a tener, porque no van a querer ganar menos ¿Con de lo que quién? están ganando y de lo que están ganando ya. ¿Con quién lo que no voy a tener Y problemas? vas a tener con todos. Y bueno, y es parte del presupuesto. Es parte, claro. Y vamos a parte- explicarle. Parte del laburo. A mí no me queda otra que explicarle cuál es el problema presupuestario. Y vamos a tener que entender, porque no hay magia y no tenemos margen para seguir creando cargos, gastos, sin una contrapartida de ingresos. Entonces yo le voy a tener que explicar. Estuve con Eduardo Peta la semana pasada en el Ministerio de Educación, le expliqué la situación también. Si entiende o no ¿Se entiende. molestó? No, nadie se molestó. Y si él prometió que iba a haber el aumento. Y bueno, yo le explico, todos pueden prometer cualquier cosa hasta que vean los números. Yo creo que Eduardo es una persona muy No va a haber inteligente. aumento a los docentes. Y estamos viendo qué puede ser, pero es imposible, porque Al final. es imposible. Yo creo que es imposible, pero vos me querías sacar el titular y no me vas a sacar hoy. No, ya te saqué la semana Y pasada. por eso, Y bueno, y Entonces, sigue el mismo seguimos- titular de la semana seguimos pasada. discutiendo el No tema. va a haber aumentos. yo no creo que haya recursos. Entonces tenemos que volver a la cordura fiscal y ese va a ser un mensaje que tenemos que dar adecuado. A lo mejor algunas cosas se pueden mirar en su organigrama, pero así como se plantea, o sea, ahí se siguen las conversaciones, ¿verdad? ¿Y no temen ustedes que todo esto genere una explosión social? Que puede estar asusado. Estas manifestaciones que se están realizando, Pero ¿ustedes es qué, piensan, obvio. ¿ustedes qué piensan Pero- que forma parte de un plan programado o no? Yo te pregunto vos qué pensás que es. Yo creo que hay hartazgo en muchos sectores. Yo pienso Y que hay también discursos políticos. yo creo que es todo político. Y yo creo que es todo por el tema salarial y por el tema del presupuesto. Eso yo pienso que es. Que está preparado. Yo pienso que sí. Y sindicatos públicos son todos. Y bueno, y entonces, ¿vos crees que no puede haber explosión social? Y yo creo que y si le damos el aumento no va a haber. Te pregunto. Probablemente no. La gente que paga el impuesto va a estar feliz. No, el ciudadano de a pie va a estar obviamente. contento. No, Y ese no se va a levantar. puede Y ser bueno, peor. una cuestión del diablo, de los dos lados. Sí, Entonces, una yo te- alternativa y del yo diablo. tengo que Vas a hacer, perder por los dos y yo lados. tengo que hacer lo que corresponde. Con lo que corresponde, yo voy a dormir tranquilo, le voy a dar un consejo adecuado al presidente. ¿Y qué es lo que corresponde? Ser riguroso con el presupuesto, si no hay recursos no se puede gastar. Y tenemos un compromiso de volver a la cordura fiscal en un plazo determinado en la ley de responsabilidad fiscal que la vamos a presentar al Congreso. Y si no hay recursos, ¿Cuál no podemos cuál hacer es tu plazo para la cordura? cuatro Cuatro años. ¿Es posible? Y si hacemos los deberes bien, si gastamos más de lo que tenemos, va a ser cada día va a ¿Y ser cómo peor. tenemos que mantener, cómo hay que apretar el cinturón? Tiene que ser riguroso, y tenemos puede que ser ser flexible. ¿Y a quiénes le va a apretar Y el tenemos que cinturón? ser, y el cinturón se tiene se tiene que apretar de acuerdo a los ingresos que hay. Pero vamos a terminar el programa y no vamos a hablar del plan. Es todo eso de plan. Eso es una parte del plan. Y claro, pero es... a ver, ¿qué es lo que querés decir? No, Plan? no, A ver, nada. Decí, No, porque me invitaste a hablar plan no, nomás. perfecto, pero todo esto No, forma no, parte del plan. Pero ¿qué en particular, por ejemplo, qué querría decirle a la gente del plan? Yo creo que es importante el plan en el tema de que vamos a buscar la protección del empleo. Hay una lámina de rendición de cuentas también, que todo Tenés, el mundo Analía, pregunta Analía, dónde están los 1.600 y te quiero La contar lámina, uno a uno dónde no, está ese ponele dinero. la lámina al ministro, por favor. ¿Qué te envió? Nos estamos yendo, ministro. A la gran, ¿sí te viste? Nos estamos Lo hablamos del plan. Vení el próximo miércoles y seguimos charlando. Me va a echar mi señora si todas las noches salgo a algún programa. Y, Ya queda decirle, soltero. y que venga tu señora también acá y compartimos. ¿Por qué no? Qué lindo programa le doy. No, además, allá tenemos vino, te aviso. ¿Ya se puede tomar? Ya se puede tomar vino. Ok. Así Bueno, que vamos al otro día del plan. vamos al otro día del plan. Sí. O mira tu programa de mañana. Perfecto. Dale, Está. Gracias, Está. ministro, por venir. cuando quieras. Y muchas gracias a ustedes por compartir otro miércoles más. Hasta la próxima.